Bueno, pues démosle gracias al Señor una vez más. Giren un poquito, me parece que está... No, el parlante. Parece que quiere sonar el... Démosle gracias al Señor una vez más. Amadísimo Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de poder recibir esta palabra. Te pido que pongas el entendimiento en mi corazón a través de tu Santo Espíritu y que me permita ser hacedor de esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense que vamos a leer un 2 de Reyes 5:1 en adelante. Fíjense que el tema es largo. Voy a ver si el Señor permite ver hasta dónde podemos llegarlo, porque es largo. Y la situación es que al comienzo hay cosas que quiero que entendamos y luego también al final lo que se cumple. Pero vamos a ver cómo hacemos. Ahí es Naamán y Eliseo. Eliseo y Naamán, así es. Ahí nos manifiesta, ¿ves? Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, o sea, delante del rey. Eso es lo que quiero que entendamos. Era grande delante del rey, pero también quiero que entendamos que además de ser grande delante del rey, también era hijo del Señor, porque había muchas cosas que él había ganado por la misericordia del Señor que había puesto en él. Y vamos a entenderlo aquí. Y lo tenía, dice, en alto estima. Lo tenía en alto estima el rey, quiero que entendamos, ¿verdad? Porque por medio de él había dado, miren, ¿quién le había dado las victorias? Era mi padre. Jehová dice, Jehová dice, salvación a Siria. Era este hombre, dice, valeroso en extremo. Estamos entendiendo para el rey, pero quiero que también entendamos que para el Señor, porque él estaba dando las batallas, ¿va? Entonces dice las batallas porque es hijo, eso es lo que quiero que entendamos. Pero había algo, miren, pero leproso. O sea, a veces la gente, hay cosas que la gente las maneja. Si ustedes se fijan generalmente, sé que hay quienes, a través de la escritura, a través de lo que he podido escuchar, hay quienes no comparten eso, ¿verdad? Porque dicen que las enfermedades son porque el cuerpo envejece y empiezan a hacer un montón de situaciones, de conjeturas. Pero quiero que entendamos que Jesús, cuando sanaba a una persona, vamos a decir la mujer de 18 años, encorvada, no le dijo, mira, te curo de esta enfermedad de tu encorvadura. No, le decía, tus pecados te son perdonados. A la mujer de flujo de sangre le dijo lo mismo. A la mujer adúltera le dijo lo mismo, aunque el problema de ella no era de enfermedad. O sí era una enfermedad, porque ella era de las, llamémoslo de esa manera, de la vida alegre, y tenía una enfermedad, la tenía en el corazón. ¿Qué era qué? El adulterio. Y le dijo, Señor, en su momento sabemos dónde están los que te condenan. Pues ella dijo, ninguno, y él dijo, ni yo tampoco. Pero le dijo, vete y no peques más. O sea, deja de estar haciendo lo que hacías. Quiero que entendamos, ¿va? Pero leproso. Entonces debemos de saber que hay cosas que las personas lo tienen por alguna razón en su vida. Y yo le voy a adelantar una parte. Cuando hablemos de leproso aquí, él era también en ese momento idólatra. Era idólatra. Yo me imagino que por eso creo que por eso lo tenía. Porque cuando el Señor lo sanó, él dejó de ser idólatra. Entonces, pero vamos a ir entendiéndolo, porque también él tenía, como era, pues llamémoslo, del brazo derecho del rey. Cuando el rey iba, llamémoslo, al templo o a la iglesia, él tenía que acompañarlo. Y él pide perdón desde ese momento. Pero vamos a leerlo. Pero leproso. 2. Y de Siria, dice, había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, oiga bien, la cual servía a la mujer de Naamán. Quiero que entendamos. Naamán es hijo, ¿verdad? Pero tiene un pecado. Luego podemos ver que una banda llevó o secuestró, llamémoslo de esa manera, a una muchacha y la vendieron. Pero ¿quién era? Otra hija, porque era israelita, dice, a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Entonces quiero que entendamos, un cristiano
en este caso llamemos la muchacha, ella era cristiana. Pero, ¿qué hizo ella? Ya transmitirle a la esposa de Naamán. Y ella le transmitió a Naamán para poder llegar al profeta. Pero queremos entender que en realidad no era el profeta, porque quien hace los milagros es el Padre a través de su Hijo amado. No era el profeta, pero era usado como instrumento. Tal vez lo vamos entendiendo un poquito mejor. Israel dice a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor, está hablando de Naamán, al profeta, que está hablando de Eliseo, que está, dice, en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces quiere entender que lo quería acercar al Padre. Y una vez que enteramente él creyera y entendiera, era de la manera que iba a ser sanado. ¿Verdad? ¿Estamos claros? Entrando Naamán, dice a su señor, dice, a su esposa, digamos de esa manera, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. O sea, como que dice, mira, ahí ha dicho que hay un Dios que todo lo puede. Porque quiero que entendamos, cuando a él le dicen, ve y zambúllete, dijo, y es que no hay mejores aguas en el lugar de donde él está. Entonces después él reconoce, no que hay agua, sino que verdaderamente hay un Dios. ¿Estamos entendiendo? Que yo digo Padre. Él reconoce que hay un Padre en ese lugar, aunque sabemos ahora nosotros que está en todos lados, porque se pudo haber bañado allá donde él creía, pero no había quien le hablara del Señor. Le hablaban de lo que él, de las idolatrías que él venía atrás. Entrando a Naamán, dice el Señor, dice, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré, dice, carta al rey de Israel. Salió pues él, dice, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudadas de vestido. O sea, él iba con todo, porque tenía todo. Eso es lo que nos enseña la palabra. Pero quiero que entendamos dos cosas. En primer lugar, al profeta no le interesaba el dinero. A los hermanos que enteramente están con el Señor, debemos de saber que no debe interesarnos el dinero, porque las cosas no vamos a un lugar por dinero, vamos porque Él nos manda, ¿verdad? Una, y la otra que quiero que entendamos es que el rey de Siria manda una carta al rey de Israel, pero en realidad quien lo iba a curar en primer lugar era el Señor. ¿A través de quién? Del profeta y no del rey. Pero él no lo entiende y se la lleva al rey, va. Pero luego el Señor, con su bendita misericordia, sabe y utiliza al instrumento, y él se da cuenta que el rey rasgó su vestido. Y dice, vamos a entenderlo, vamos a ver, espérense que sí. 6. Tomó también, dice, carta para el rey de Israel, que decía así: cuando llegue a ti esta carta, sabe, dice, por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Entonces estamos claros, él no lo podía sanar, porque él no estaba con el Señor, y si estaba, pues él no hacía ningún tipo de milagros. Eso es lo que quiero que entendamos. Aquí quiero que entendamos en el 7, luego que el rey, dice, Israel, leyó la carta, rasgó su vestido y dijo: soy yo Dios que mata y de vida, dice, para que envíe a mí, dice, a que sane un hombre de su lepra. Considerad, dice ahora, y ved cómo busca ocasión contra mí. O sea, cómo busca problemas contra mí. Porque claro, me imagino que dijo, ¿y cómo le voy a resolver eso? Si no puedo dar vida ni puedo dar muerte. O no puedo dar muerte ni puedo dar vida. Pero que entendamos que en este momento la carta pues había sido mal entregada, porque en realidad a quien tenía que ir era aquí, mire, a Eliseo, porque él era quien iba a hacer la voluntad del Señor. Entonces aquí él pues se incomodó, rasgó su vestido, y luego en el 8 dice: cuando Eliseo, el varón de mi padre, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decirle al rey. O sea, ¿quién se lo manifestó? El Señor. El Señor. Entonces ahí mandó el Señor, miren, envió a decirle al rey: porque has rasgado tu vestido. O sea, si eso no era para ti, aunque la petición estaba como para él.
¿ya? ¿Por qué rasgaste, dije, tus vestidos? Y aquí manifiesta, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel, o que hay Dios en Israel, o que hay Padre en Israel. Porque de eso se trataba, de eso se trata. Y luego miren, y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Estaba acostumbrado a que le hicieran honores. ¿Cuántas veces nosotros no vamos a un lugar donde el Señor le dice, mira, anda ahí te tengo palabra, o ahí te tengo, qué sé yo, si un plato de comida, y tal vez piensa, no, para ir ahí, o mejor me voy para otro lado, o mejor aguanto hambre, porque así es como a veces las personas actúan, porque vamos a ver, él salió de ahí enojado, porque él quería que llegaran y lo atendieran como lo que era en su lugar, llamémoslo de esa manera, lo trataba bien porque era la mano derecha del rey. Pero con las cosas del Señor son diferentes. A usted lo van a tratar con amor, sí, pero nada más. No es que lo van a chinear, y eso es lo que debe entender. Mire, entonces Eliseo le envió un mensajero, o sea, ni salió. Quiero que entendamos, ni salió a ver, que porque tal vez le han dicho, mira, viene con un montón de caballos y platas y oro y trae unas mudadas nuevas. No le interesaba. Porque es a nosotros lo que nos debe interesar es llevar la palabra, enseñarle a la gente que es Jesús el que nos sana, es Jesús el que fue a la cruz por usted y por mí, es Jesús el intercedor para con el Padre. Jesús es todo, a Él se le fue dado todo en la tierra. Vamos a leerlo todo, ¿va? Diciendo, le mandó un mensaje, y entonces Eliseo le envió, dice, un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán. O sea, ni siquiera salió a recibirlo, pero sí le mandó la palabra, porque él lo que necesitaba era ser sano de la lepra. ¿Y qué significaba ser sano de la lepra? La obediencia. ¿Cuántas veces le dice el Señor algo y usted no lo quiere hacer? Desobedece. De repente alguien le dice, no, pero sí he comprado cosas más caras. Es que no es el precio, es la fe que el Señor va a poner en cada uno de nosotros, porque miren lo que nos manifiesta. Lo mandó como que le diga a alguien, mira, métete en esta laguna y de aquí el Señor te va a sanar. Y dije, no, mejor baño en un baño, que el agua es más limpia. ¿Qué quieres que haga? Si el Señor ahí es donde te va a sanar, mire. Entonces Eliseo le envió, dice, un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpia. O sea, esa lepra o esa enfermedad o ese problema se te va a quitar. Pero había que ser obediente y ser lo que la palabra dice. Luego mire cómo salió él. Y Maán se fue, dice, ¿cómo se fue? Enojado. ¿Por qué? Porque no salieron a recibirlo como él quería, con trompeta, qué sé yo, haciendo ruido. Él se enojó porque no salió, mire, y nada más se fue enojado diciendo, aquí yo decía, para mí saldrá. Él luego dice, y estando en pie, e invocará el nombre de Jehová, dice su Dios, y alzará sus manos y tocará, dice, el lugar y sanará la lepra. Cuando el Señor lleva la palabra, no necesita tocarlo. Si un empleado de Centurión le dijo, ve tu siervo, porque has creído. Solo da la palabra, solo dio la palabra. Y cuando llegó allá preguntó, ¿y a qué hora fue sanado? Y ya le dijeron, por decir algo, como a las 4. Esa hora fue que yo, porque creo que si le hubieran dicho que como a las 7, pues no hubiese creído. Pero como era la misma hora que él andaba pidiendo, entonces entendió y creyó. Pero quiero que entendamos la actitud de muchos cristianos, queriendo que el Señor le resuelva un problema, pero quiere que se lo resuelvan a su manera. ¿Por qué no estamos con humildad? ¿Por qué no estamos con ese amor? ¿Por qué no estamos creyendo? Y si no creemos, pues digámosle como le dijo el papá del epiléptico o del atacoso, aunque ahí no aparece así, solo dice que caía en el fuego y caía en el agua. Pero quiero que entendamos, ¿y qué fue lo que le dijo? De acuerdo a lo que tú creas, eso te cesará. Entonces le dice, Señor, ayúdame mi incredulidad. ¿Qué le está enseñando? Diciendo, Señor, ayúdame porque no creo. Y a veces la gente le da pena decirle, Señor, ¿y por qué tener pena si el Señor ya sabe nuestro corazón? Ya sabe qué intención tenemos, ya sabe enteramente la fe que tenemos, ya sabe si enteramente lo queremos o no lo queremos. Entonces no podemos engañarlo a Él, vivamos la realidad con Él. Seamos
honesto, como cuando David decía, pues Señor, acábate estos, mátalos. Era sincero él. Entonces tenía un corazón sincero, no es, pero me gustaría que le dieran, pero que le dieran suavecito. No, mátalos, acábatelos. Entonces, había una sinceridad, y eso es lo que el Señor nos demanda, una enteramente sinceridad con Él. ¿Estamos claros? Porque Él quería ser tratado como mimado, miren, y alzará sus manos y tocará, dice, el lugar y sanará la lepra. O sea, me chineará, me echará aceite y esto y aquello y lo otro. No, lo único que el cristiano debe hacer es llevar la palabra. El que la quiere recibir, la va a recibir. Y el que no, pues va a quedar todavía en espera. Luego damos repito el 11. Y Naamán dice, se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía, para mí saldrá él. Luego dice, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Quiero que entendamos algo. Ya se iba sin recibir el milagro por la soberbia. Ya se iba sin recibir el milagro por la soberbia. ¿Cuántos a veces por soberbia no reciben el milagro? Solo porque no quieren hacer lo que el Señor les dice. Solo porque no creen, porque se creen más inteligentes, más bonitos, más aquí y más allá. ¿Cuántas cosas? Porque no han querido entender, porque no han querido creer. Pero vamos a ir viendo. 12. Ana y Farfar, de ríos de Damasco, aquí está diciendo él, miren, no son mejores que todas las aguas de Israel. O sea, está diciendo él ahí, que vengo a meterme este charco de aquí si aquellos ríos son mejores que los que ellos tienen. Y no andabas pidiendo un milagro, pues. Si lo andabas pidiendo, pues ve y recíbelo. Pero entendamos, miren, Habana y Farfara, dice, ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel. Él está diciendo eso. ¿Qué es? ¿Y por qué no me voy para Estados Unidos? Y allá pues hay mejores médicos o en Europa, qué sé yo, lo que quieran. Cuánta gente metiéndose en la cabeza, sabiendo que si va a Jesús, es sanado. ¿Cuál es el camino? Jesucristo. ¿Quién es la llave? Jesucristo. ¿Quién es el intercedor? Jesucristo. ¿Quién es la vida eterna? Jesucristo. ¿Quién es la luz? Jesucristo. ¿Quién es el camino? Jesucristo. A Él se le ha dado todo. Entonces, ¿dónde tenemos que estar? Con Jesús. ¿Qué estaba haciendo Marta? Afanada, queriendo atender a Jesús. ¿Qué hacía María? A los pies de Jesús. ¿Qué hacía? Escuchando la palabra. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Escuchando la palabra. Y eso es lo que debemos de entender. Si me lavare, dice, en ellos no sería también limpios. ¿Y cuántos años estuvo en esos lugares y no se había limpiado? Porque en el lugar porque ahí donde manifiesta él, ¿ves? No son mejores que todas las aguas de Israel, o sea, los ríos de él. Habana, dice, y Farfa, ríos de Damasco, o sea, pero ¿y por qué no te habían curado si eran mejores que los que el Señor te estaba dando? Porque no estaban creyendo. Miren, si me lavare, dicen, ellos no sería también limpio. O sea, ¿para qué me voy a meter en este charco de aquí? Eso es lo que debe entender. O sea, menospreciaba la palabra, menospreciaba. Estaba pidiendo, como llamémoslo de esta manera, mendigo con garrote. Porque quería que lo hicieran como él quería, porque como tenía plata, oro, vestidos nuevos, qué sé yo, cuánta gente lo acompañaba. ¿Estamos entendiendo? ¿No sería también limpio? Y se volvió, dice, y se fue enojado. Así hay muchos cristianos. Es que el hermano no me habló. Es que el hermano le dije que me orara y no quiso. Si no oró en el momento, no se preocupe, que el que enteramente está con el Señor va a orar por usted más tarde que temprano. Si no lo hace en el momento, lo va a hacer en la noche. Amén. Pero ¿de qué orar por usted? Orar por usted. Porque el Señor en eso nos tiene. Amén. Pidiéndole cada día por cada uno de nosotros, ¿no? Y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre, o sea, en vez de decirle man, lo con ese respeto, Padre mío, dice. O sea, le están diciendo, Padre, si el profeta te hubiese dicho, echate este aguacate en esa mano, te lo hubieras echado. ¿Qué diferencia hay? Y hubieras hecho caso. ¿Por qué no haces caso a lo que te dijo ahorita, pues? Porque eso es lo que nos da a entender, miren.
Aquí está. Los criados intercediendo para como que digan, no seas terco, ve y haz lo que el Señor te dice. Porque eso es lo que está, miren. Sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara, dice, alguna gran cosa, o sea, si te mandara a hacer un sacrificio, no lo harías, pues. Y mucho menos ahorita meter al agua ahí. Eso es lo que debe entender, miren. Si el profeta te mandara, dice, alguna gran cosa, no la harías. Le están preguntando, Señor, pero si Él te dice, ve y ve, va a buscar allá esto y lo vas a ir a hacer. ¿Qué diferencia hay de que seas obediente y hagas lo que enteramente el Señor demanda? Porque eso es lo que lo manifiesta aquí, miren. Si el profeta te mandara, dice, alguna gran cosa, ¿no la harías? Está preguntando porque si Él vino de donde vino, es porque venía a ser obediente, pero Él no estaba siendo obediente porque se había ido enojado, miren. No lo harías, cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Si no veniste por eso, pues, si da gracia que es a donde te mandó, limpio. Sucio hubiera sido y te hubieras metido porque enteramente venías a sanarte. Y lo único que había que hacer es una obediencia. Miren. Lávate, dice, y serás limpio. Cuanto más le están diciendo, si enteramente te dijeron, cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Entonces, ¿por qué no lo haces? Ya hicimos el viaje, ya estamos aquí. Solo hay que ser obedientes. Eso es lo que el Señor nos demanda. Miren. Él entonces descendió, o sea, escuchó, entendió, quiero que entendamos. Descendió, dice, y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. O sea, conforme a lo que mi padre le mandó a decir. Porque cada uno de nosotros solo somos instrumentos. Miren. Conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne, miren, se volvió como la carne de un niño. Y quedó limpio. O sea, fue sano. La gente se pierde solo porque no ha querido entender. El médico por excelencia se llama Jesucristo. Él clavó todas las enfermedades, Él clavó todas las dolencias en la cruz. Pero debemos de entender, debemos de creerle, debemos de poner todo lo nuestro, o sea, pongámonos nosotros mismos, pongamos nuestra familia, pongamos nuestros hijos, los que vienen, los futuros por venir, los niños, los hijos de estos niños, todo pongamos en las manos del Señor. 15. Y volvió, dice, al varón de Dios. O sea, volvió otra vez el rey ya de una manera diferente. Nada más, miren. Y volvió, dice, al varón de Dios. Él y toda su compañía, venía con mucha gente por lo visto, él y toda su compañía, y se puso delante de él, o sea, delante de Eliseo. Y dijo, he aquí ahora, dice, conozco que no hay Dios en toda la tierra. Miren, sino en Israel. Te ruego, dice, que recibas algún presente de tu siervo. Entonces debemos de entender, bueno, él todavía insistiendo, pero ya ahí estoy claro entendiendo que él está ya con un corazón agradecido. Ya reconoce que el Dios de nosotros puede estar en cada uno de nosotros, pero no está en todos si alguien no lo quiere, no lo ha querido recibir. Porque eso es lo que nos manifiesta la palabra. Miren. Y volvió al varón de Dios, dice él, y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí ahora conozco que hay Dios, que no hay Dios, en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego, dice, que reciban algunos presentes de tu siervo. Quiero que entendamos, el Señor está en todos. Pero él, allá donde estaba, en su idolatría, pues no iba a recibir nunca lo que vino a recibir a través de la palabra de Eliseo. ¿Estamos claros? Entonces él ahí pudo recibir y recibe, y ahí aquí él quiere pues regalarle unas cuantas cosas. Más él dijo, viva mi Padre en cuya presencia estoy. Miren la diferencia. No es que, no, él ahí por allá anda. ¿Cómo andas con el Señor? No, pues andamos más o menos. Por ahí un poquito de largo, he tenido problemitas, pero siempre ando con él. No, miren. Mas él dijo, viva mi Padre en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré y le
instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. O sea, le rogaba, pero él no quiso. Y miren lo que lo dice el 17. 17, súbalo, Ray, por 17, miren. Entonces Naamán dijo, oiga bien lo que dice aquí, te ruego pues, dice, de esta tierra, dice, no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. O sea, como el impuesto, llamémoslo así, como daban un tributo, ¿verdad? Eso es lo que quiero, pero ya quiero que entendamos que en ese lugar ya no iban a dar nada. Eso es lo que nos manifiesta, miren. De esta tierra no se dará, dice, a tu siervo, o sea, está hablando de él, vamos, de a quien él le sirve, la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante, dice, tu siervo no sacrificará. ¿A quién le sacrificaban ellos? A los ídolos. Dioses con D minúscula, ¿verdad? Miren, no sacrificará, dice, holocausto, ni ofrecerá sacrificios, miren, a otros dioses con D mayúscula, sino a Jehová. Entonces quiero que entendamos, ¿qué nos enseña la palabra? Él reconoce al Padre. Él dice, me olvido de la idolatría y me quedo con Jehová. ¿Estamos entendiendo? Él dice, miren, repito, no sacrificará, dices, holocausto, ni ofrecerá, dice, sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Entonces, ¿qué quiero que entendamos? Un hombre convertido. Por eso les decía yo antes atrás que era hijo. Era hijo. Vamos a llegarlo solo un poquito más, porque luego, ¿qué sucede? Hay quienes les interesan las cosas materiales. Y eso le pasó al siervo de Eliseo. Cuando oyó que el Eliseo no quiso nada, él sí fue a pedir por él. Pero vamos a leer aquí. En esto dice, aquí en lo que les decía, cuando él pide perdón, porque cuando vaya el rey al templo, pues él tenía que ir con el rey. Miren, en esto perdone, dice Jehová, a tu siervo. O sea, está diciéndolo Naamán a Eliseo. En esto perdone, dice Jehová, a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare, dice, en el templo de Rimón para adorar en él, dice, y se apoyare sobre mi brazo, porque él tenía que acompañarlo. Eso es lo que quiero que entendamos. Si yo también me inclinare en el templo de Rimón, dije, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. O sea, me perdone a mí, es lo que da a entender, porque no puedo, porque él dependía de un jefe terrenal, pues. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pero de antemano él decía, que me perdone, Señor, porque que sepa que me voy a inclinar no por el rey, pero no porque enteramente me estoy inclinando para adorar lo que yo adoraba antes, porque eso era lo que él hacía, los sacrificios para la idolatría. En esto dice, perdone, es el mismo, ¿verdad? Cuando haga, dice tal, Jehová perdone en esto, dice a tu siervo. 19. Y él le dijo, ve en paz, o sea, tranquilo, ya el Señor ya sabe que ya el Señor está en tu vida, pues, vete tranquilo, ve en paz, dice. Se fue, pues, y caminó como media legua de tierra, dice. Entonces Giezi era el criado, es lo que quiero que entendamos. El criado de Eliseo, dice, el varón de Dios dijo entre sí, he aquí mi señor, dice, estorba a este sirio Naamán, no tomando de sus manos las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él algunas cosas. O sea, al criado sí le interesaban las cosas, la codicia, eso es lo que quiero que entendamos, pero a Eliseo no. Pero él sí estaba pensando, estaba quitándole la bendición, hubiera recibido, aunque sea como quien dice, los 60 talentos de oro, creo que eran unos, y 10 de plata, y las mudadas. Pero a Eliseo no le interesaba nada de eso, porque no es eso la vida. La vida es estar con él, servirle a Jesús en todo momento, pero ahí lo demás, y todo esto se queda. ¿Quién se lleva el oro? Nadie. ¿Quién se lleva la plata? Nadie. ¿Quién se lleva el dinero? Nadie.
¿quién se lleva las propiedades? Nadie. Que den gracias si los visten de aquí donde se mire, porque de ahí para abajo no se sabe si llevan algo. ¿Ya? Y tome de él, dice algunas cosas. Y siguió Giezi, dice a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, va todo bien, o sea, está todo bien, lo que le da a entender. Luego dijo en el 22, y él dijo, bien, mi señor, mi señor, dice, me envía a decirte, o sea, está mintiendo, porque no lo envió Eliseo. Y eso es lo que quiero que entendamos. Él se está tomando la atribución. Miren, él le dijo, mi señor envía a decirte, he aquí, vinieron, dice, a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Ya era saconada de Giezi, el siervo de Eliseo, no era de Eliseo, quiero que entendamos. Dijo Naamán, te ruego, dije, que tomes 2 talentos. En vez de 1, él pedía 1, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, dice, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso todo, dice, a cuestas a 2 de sus criados para que le llevasen delante de él, o sea, para que le ayudasen a llevar. Implica que se rebuscó, pero ya van a ver la rebusca que le pegó después. Así que llegó, dice, a un lugar secreto, ¿verdad?, a esconderlo, porque el que anda en lo mal, ¿y cómo va a llevar públicamente? Tiene que esconderlo, miren. Así que llegó, dice, a un lugar secreto. Él lo tomó, dice, de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. O sea, ¿de qué le sirve que tenga usted algo y lo va a tener escondido? De nada. Porque no se lo puede poner porque lo van a ver, va a decir que Eliseo lo iba a ver. Entonces, ¿cómo lo tenían escondido? Se fue. 25. Y él entró, dice, y se puso delante de su señor, o sea, delante de Eliseo, después de que venía de allá. Claro, Eliseo está con la presencia del Señor. Ya él ya sabía lo que ese tipo ya había hecho, porque es lo que nos manifiesta aquí, miren. De su señor, y Eliseo le dijo, le preguntó, como quien dice, este va a ver que me va a querer engañar. Miren, ¿de dónde vienes? Giezi. Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. No, yo aquí he estado. Salir no he salido. Pero miren lo que le dice luego en el 26. Él entonces le dijo, ¿no estabas también ahí? ¿No estaba también ahí mi corazón? O sea, cuando fuiste a velarle a aquel allá, mi corazón estaba ahí. Estaba viendo lo que estabas haciendo. Porque es lo que lo manifiesta, miren. ¿No estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió, dice, de su carro a recibirte? Está hablando de Naamán cuando dice que se bajó a ver que si había algún problema o si todo estaba bien, miren. Cuando el hombre, dice, volvió de su carro a recibirte, cuando Naamán va, es tiempo, dice, tomar plata. O sea, estás buscando las cosas terrenales. Miren, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. O sea, él ya estaba como queriendo la riqueza, es lo que lo va a entender. Y miren lo que se ganó en el 27. Creo que el 27, creo que hasta llegamos. Por tanto, miren, la lepra de Naamán, lo que se le había sanado, miren, la lepra de Naamán se te pegará, oiga bien, a ti. Y miren las situaciones cuando la gente es bien rebelde. Se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. O sea, él arrastró esa avaricia, lo hizo arrastrar también a su descendencia, a sus hijos, a sus nietos y a todo lo que rodea. Miren. Por tanto, la lepra de Naamán se te pasará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Qué fue lo único que hizo? Solo dio la palabra. No lo mandó al agua para que fuera a agarrar lo que aquel tenía. Solo dio la palabra y esa maldición cayó sobre él. Quiero que entendamos que tenemos que pedirle al Señor la humildad para estar haciendo las cosas que a Él le agradan. Y cuando Él manda, entender y hacer, ser obediente. Solo digámosle, amadísimo Padre, te damos gracias
por esa palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que permitas que la atesore en mi corazón a través de tu Santo Espíritu, y que sobre todo me permitas ser hacedor de esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre, y hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.